Tema 3. Procesos de atribución. Psicología social de la UNED. Los procesos de atribución son un área de la cognición social y están estrechamente relacionados con la percepción de personas y grupos. Una distribución es una explicación que elaboramos sobre las causas de la conducta de los demás y de uno mismo. Nos ayuda a dar sentido, manejar y predecir el mundo social. Día a día se nos presentan acontecimientos que nos hacen plantearnos por qué, por ejemplo, un vecino no nos saluda, un compañero nos pone mala cara o dos personas discuten por la calle. Cuando se generan atribuciones, independientemente de poder confirmarlas o no, es más fácil seguir adelante. Todas estas situaciones son inesperadas, son fundamentalmente negativas y te hacen sentir que pierdes el control sobre los acontecimientos. Weiner en 1980 plantea 3 preguntas fundamentales. La primera sería ¿cuáles son las causas percibidas de un hecho? La segunda, ¿qué información se tiene en cuenta en la búsqueda de explicaciones de los acontecimientos? Y la tercera, ¿qué consecuencias tiene la atribución causal? En los procesos atributivos, la causa es inferida, no es directamente observable, siendo principalmente procesos centrados en fenómenos cotidianos y psicológicos, a lo que las personas dan explicaciones ingenuas o de sentido común. Estas teorías sobre la atribución se conocen como psicología ingenua de la vida diaria, donde los seres humanos se conciben como científicos ingenuos que utilizan inferencias de sentido común para explicar la conducta de las personas. El objetivo de estos modelos era construir una teoría científica sobre la manera en la que funciona el sentido común. Inferir es el proceso a través de la cual las personas somos capaces de derivar nuestras conclusiones, o sea, deducir, partiendo de una serie de premisas, siendo esta una serie de proposiciones que se dan con anterioridad a un argumento. Se resalta la existencia de factores motivacionales y emocionales que interfieren en la atribución, ya que permiten la adaptación humana, dando a las personas sentido y percepción del control sobre su ambiente. Hainston, 1989, muestra la globalidad, importancia e implicaciones que tienen los procesos de atribución para el comportamiento humano. Las atribuciones participan en los procesos de percepción y evaluación de los hechos sociales y lo hacen de forma diferente según si las personas son actoras u observadoras del hecho. Se ven influidas por la categorización o asociación de las personas a un grupo. Cuando se transmiten por comunicación intrapersonal, pueden llegar a ser compartidas por todo el grupo en forma de representaciones sociales. En todos los análisis la atribución es social. Se considera que a. Su origen reside en la información social y es influida por la interacción social. B. Su objeto es un acontecimiento que tiene que ver con personas o que tiene consecuencias sociales. Y C. Es compartida por los miembros de un grupo o de una sociedad. ¿Cuándo se produce el proceso de atribución causal? Los seres humanos perciben al mundo en términos de causa y efecto, por lo que los investigadores de la atribución se preguntan si existen los análisis causales espontáneos y cuáles son las causas que hacen que esto ocurra. De esta forma, los informes escritos y los trabajos en los que se pide o se esfuerza a los participantes que realicen atribuciones muestran que si se produce un análisis espontáneo de los acontecimientos. Además, los individuos no son conscientes de su intención de realizar atribuciones, ni siquiera se dan cuenta de haber hecho una inferencia causal. Uleman, 1989. Se buscan las causas tanto cuando se trata de una característica de una persona como cuando es un acontecimiento físico o una acción. Sin embargo, esto no ocurre en todas las situaciones. Por ejemplo, no nos planteamos por qué alguien espera en una parada del autobús o en la taquilla de un cine. Situaciones en las que existe una mayor probabilidad de hacer un proceso atributivo. 1. En acontecimientos inesperados o que desvían el curso normal de la acción, que nuestro mejor amigo nos niegue, por ejemplo, la ayuda o que un tratamiento médico haga que empeoremos nuestra salud. 2. Objetivos no logrados. Suspender un examen o perder una competición deportiva. Si encontramos una explicación que nos permita mantener nuestras teorías ingenuas previas, el proceso puede automatizarse. Estas teorías guiarán nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Si el hecho no encaja en nuestros sistemas previos, necesitaremos revisar nuestra teoría iniciando una búsqueda voluntaria que dé respuesta a lo que ha ocurrido.
Las explicaciones de lo inesperado se han asociado a las respuestas básicas a los estímulos nuevos, hasta el punto de considerar que el análisis atributivo puede ser ejemplo de una conducta exploratoria general provocada por la incertidumbre y teniendo el control como principio motivacional. Se entendería la necesidad de control como una motivación que puede satisfacer con la explicación cuando recibimos un estímulo que nos produce incertidumbre, es decir, la atribución tendría un carácter funcional. Tercero, ante fallos o fracasos, pero cuando no son comparados con éxitos, los pacientes que incumplían el tratamiento médico hacían más atribuciones de su comportamiento que los enfermos que lo cumplían. En general, se buscan explicaciones de los acontecimientos negativos, como las catástrofes, pero los éxitos pueden ser una experiencia igual de intensa como para provocar explicaciones causales. ¿Qué funciones tienen las atribuciones? Las atribuciones nos sirven para sentir que tenemos control sobre nuestro ambiente, control efectivo, que salimos airosos de las situaciones autoensalzamiento y que mantenemos una buena imagen ante los demás y a nosotros mismos, imagen positiva. Kelly, en 1980, asocia estas motivaciones con las funciones que se asocian a la atribución. 1. Función de control. El objetivo del análisis causal era el control efectivo. Realizar una atribución, encontrar una explicación, ya sea correcta o incorrecta de algo, facilita que podamos predecir acontecimientos parecidos y por lo tanto nos proporciona un control. Se habla de dos funciones dentro de la función de control: explicación y predicción. El conocimiento que se adquiere en la explicación que se utiliza para tener el control sobre uno mismo y manejar el ambiente, y el científico ingenuo, que se convierte en un científico aplicado cuyo análisis causal le sirve para anticipar lo que va a ocurrir y confirmar sus atribuciones ingenuas. 2. Función de autoestima. Motivación egocéntrica. El proceso de análisis racional de la información puede sesgarse para mantener la autoestima. Es evidente en el contexto de los logros, atribución de éxito y atribución de fracaso. El de éxito son factores internos y estables, he aprobado porque tengo un buen nivel, y en las atribuciones de fracaso, factores externos e inestables. He suspendido porque el examen era demasiado rebuscado. Función de autopresentación. Motivan de presentarse a uno mismo de una manera favorable, para ser aceptado por los demás, motivo básico de pertenencia. Mediante nuestras explicaciones intentamos controlar las atribuciones de las otras personas sobre nosotros y nuestro comportamiento. Así, el manipular la información que reciben los demás mediante nuestra autopresentación, controlamos su percepción. Psicología ingenua de la acción, Heider. Heider, 1958, aportó las bases fundamentales sobre las que se desarrollan el resto de las teorías de la atribución. Su teoría de la psicología ingenua se basa en la idea de que las personas intentan comprender, controlar y predecir los acontecimientos que les afectan. Esta teoría establece un paralelismo entre un científico y las personas en general. Ambos emplean la observación para formar sus teorías o creencias sobre lo que ocurre a su alrededor, que confirmarán, refutarán o modificarán con cada nueva observación. Estas creencias o teorías influyen en el comportamiento de las personas. El análisis ingenuo de la acción, locus de causalidad, o búsqueda de la causa que se origina en un comportamiento, comprender por qué una persona se comporta de una determinada manera. Cuando realizamos un comportamiento, por ejemplo, ayudar a un compañero de trabajo, la causa de esta conducta puede ser de localización, interna o externa. Interna sería disposicional o personal, nuestros conocimientos en la materia y nuestra motivación para ayudarle. Y externa sería situacional o ambiental, que el trabajo sea fácil o que tengamos suerte. Sin embargo, también puede deberse a la combinación de factores ambientales y personales, de manera que según aumenta la percepción de la participación de aspectos personales, disminuye la influencia percibida de los aspectos ambientales y viceversa. Será la conjunción entre las fuerzas ambientales y personales la que determine la acción. Las fuerzas personales tienen componentes de capacidad, sea física o mental, para realizar una acción, es un componente estable, y motivación, que impulsa y dirige la acción, componente variable y controlable, intención y esfuerzo.
Las fuerzas ambientales tienen componentes de dificultad de la tarea del objetivo, es un componente estable, y suerte, que es un componente variable. La relación entre ambos tipos de fuerza nos permite realizar una atribución a la persona o una atribución de la situación. O sea, las fuerzas personales, capacidad y motivación. Fuerzas ambientales, dificultad de la tarea y suerte. El esfuerzo. Relación entre factores personales y situacionales. Existe una relación entre los factores personales y ambientales. El esfuerzo tiene una relación directamente proporcional con la dificultad de la tarea y una relación inversamente proporcional con la capacidad. Existe el poder, la posibilidad, de realizar la acción con éxito cuando la capacidad del actor es superior a la dificultad de la tarea o ésta se combina con la suerte. Las asociaciones entre los elementos en el proceso de atribución permiten realizar predicciones sobre el éxito o fracaso de una acción concreta, el análisis causal una vez realizan la acción. Para ayudar a un compañero en su trabajo de ciencia se necesita motivación para intentarlo y capacidad para realizarlo. Sin embargo, que se pueda o no ayudar al compañero depende de la combinación de la motivación y la capacidad con los factores ambientales. Si nuestra capacidad y motivación son suficientes para la dificultad de la tarea y si la dificultad de la tarea es superior, no se podrá a menos que intervenga la suerte, como por ejemplo encontrar justo la información que resuelve las cuestiones que quien ayuda desconoce. El observador o preceptor hará una atribución interna de la conducta del actor cuando observe que éste tiene la capacidad y la intención o motivación de llevarla a cabo. En cambio, atribuirá la conducta del actor a una causa externa o ambiental cuando la dificultad de la tarea exceda la capacidad de éste o no perciba en él la motivación de realizar dicha conducta. La atribución de responsabilidad. Sabemos quién ha sido el actor de un acontecimiento si lo observamos, pero no sabemos hasta qué punto esa persona es responsable de lo que ha pasado. Si ha sido un accidente, el nivel de responsabilidad aumentará a medida que la acción sea más atribuible a fuerzas personales, motivación y capacidad, que a fuerzas situacionales, dificultad de la tarea o suerte. Heider distingue 5 niveles de responsabilidad. La primera es asociación, segunda, causalidad simple, tercera, previsibilidad, cuarta, intencionalidad y 5, justificabilidad. Yo creo que estos puntos son fáciles, pero los leo rápidamente. Asociación. No existe conexión causal con la conducta. Se atribuye responsabilidad de un acto a alguien que no lo haya realizado, aunque sí existe alguna relación con el actor real o con la situación. Por ejemplo, un niño rompe un cristal con el balón y el profesor castiga a todos los alumnos, a todos los niños que estaban con él. Causalidad simple. El actor sí ha realizado la acción, de la que se le hace responsable, pero no ha tenido la intención de hacerlo. Un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta lesiona a otro sin querer al pasar por al lado. Previsibilidad. Igual que lo anterior, solo que el observador juzga que el actor podría haber previsto lo ocurrido. O sea, que el niño que bajaba rápidamente la cuesta con la bicicleta lesiona a otro por querer demostrar a sus amigos lo rápido que puede bajar la cuesta. O sea, que tenía que haberlo previsto. Intencionalidad. Se le atribuye intención al actor. El observador puede realizar una atribución interna de la acción. Existe motivación y oportunidad. El niño tenía intención de causar daño con su acción. Y justificabilidad son los casos en los que se puede justificar la acción intencionada exigido por la situación. Por ejemplo, el niño que va en bicicleta y hace una maniobra para lesionar a un niño porque ese niño pues, le iba a pegar a su hermano pequeño. El principio de covariación. Según este principio, puede atribuirse un efecto a una causa que está presente cuando el efecto tiene lugar y que está ausente cuando el efecto no se produce. Este principio de Heider es la base del modelo de covariación de Kelly, teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis, profundiza en la atribución disposicional interna. Teoría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis. Para John y Davis, la realización de una inferencia disposicional o atribución interna es un proceso que consta de 2 etapas u objetivos, la atribución de intención y la inferencia correspondiente. En esta perspectiva, el objeto del preceptor es inferir en el antecedente causal, es decir, la causa que explique el comportamiento del autor. Por ello, la búsqueda termina cuando se establece
que un motivo tiene la cualidad de ser la razón suficiente que explica la forma en que ocurre un determinado acontecimiento. Es buscar explicaciones estables e informativas. La conducta del autor será más informativa si se juzga que es intencionada y se debe a una intención consistente, no variable, es decir, que corresponde a alguna cualidad estable subyacente del autor. Estos autores estudian el proceso a través del cual se obtiene la información que permite hacer este tipo de afirmaciones o interpretaciones del comportamiento de los demás. El modelo se basa en la situación en la que el perceptor observa una acción y algunos de sus efectos. Es entonces cuando tiene que decidir cuál de esos efectos tiene que conseguir el actor con su conducta. Para ello, el actor deberá tener conocimiento de los efectos de su acción y capacidad para conseguir el efecto deseado. En este punto se resalta el papel del conocimiento y la capacidad como precondiciones para la atribución de intención, de la misma forma que la intención es una precondición para realizar las inferencias respecto a las características estables subyacentes asociadas a la acción de la persona. Inferencia correspondiente. El concepto fundamental de la teoría de la inferencia correspondiente es el de la correspondencia, siendo esta la unión entre un atributo o característica personal y un efecto que se ofrece para explicar por qué ocurre un acto. Es decir, cuando se hace una inferencia correspondiente al perceptor, juzga que la conducta del actor está causada se corresponde con un determinado rasgo interno y estable, una disposición de esa persona, rasgo que ha inferido a partir de su conducta. Para realizar una inferencia correspondiente empleamos 5 elementos informativos. 1. La conducta elegida libremente. Es más indicativa de una disposición que un comportamiento impuesto por amenazas, incentivos o restricciones externas. Este factor es el elemento central de la teoría, ya que es necesario para inferir una disposición interna. O sea, importante, la conducta es elegida libremente. Los elementos no comunes o distintivos de la acción. Aumenta la inferencia correspondiente. Los efectos comunes de distintos comportamientos no proporcionan información sobre la intención del actor, podrían no haber sido decisivos para la elección de una acción correcta y se hubiera obtenido igual con la acción alternativa. Y los efectos distintivos, los que no comparten dos acciones alternativas, proporcionan la información necesaria para realizar una inferencia correspondiente. Si son varios los efectos distintivos, la información para hacer una inferencia correspondiente se complica. Es difícil determinar cuál de ellos era el que el actor, por sus características personales, tenía la intención de lograr. La probabilidad de hacer una inferencia correspondiente aumenta con pocos efectos no comunes entre dos alternativas de acción. Si los comportamientos producen una pequeña cantidad de efectos diferentes, es decir, pocos efectos no comunes, por ejemplo, el comportamiento A produce solo terror y el comportamiento B solo produce alegría. Entonces, la elección del comportamiento nos informa sobre la disposición de esa persona. Los efectos poco deseables de la acción. Aumenta la inferencia correspondiente. El comportamiento socialmente deseable nos dice poco sobre la disposición de una persona. Es probable que esté controlado por las normas sociales. El comportamiento socialmente indeseable, mejor base para realizar una inferencia correspondiente. Existe una relación entre los efectos no comunes y la deseabilidad como determinantes de la correspondencia. La mayor correspondencia se dará cuando los efectos no comunes sean pocos y la deseabilidad social sea baja. Relevancia hedónica. Se realizan más inferencias si la conducta del actor tiene consecuencias positivas o negativas para el observador. Cuando tiene relevancia hedónica para el observador agrupará los efectos tanto de la acción elegida como de la no elegida, en función del significado efectivo que tiene para él. Al agrupar los efectos se reducen los no comunes y es más probable la inferencia correspondiente. Si la acción tiene múltiples efectos, se tiende a tomar como base para realizar la correspondencia el que tiene más relevancia hedónica para el perceptor. Si un alumno universitario decide doctorarse en psicología social en vez de psicología básica y el observador es profesor de la primera especialidad, de los diversos efectos de esta elección puede tener para el alumno, el profesor valorará más un efecto como el interés de sus clases que con otros como el que en esta especialidad le permita tener mayores probabilidades de trabajo.
Personalismo. Hacemos más inferencias correspondientes cuando el comportamiento de los demás parece tener la intención directa de beneficiarnos o perjudicarnos. Diferencia entre el personalismo y relevancia hedónica. En el caso de la relevancia hedónica, la conducta del actor tiene consecuencia para nosotros, pero no tiene por qué ir dirigida directamente a hacernos daño o beneficiarnos. Procesos controlados y espontáneos de atribución, el modelo de covariación y los esquemas causales de Kelly. La teoría de atribución de Kelly amplía las teorías anteriores intentando encontrar el origen de la acción. A diferencia de las teorías anteriores, incluye las situaciones en que las personas solo tienen información sobre acontecimientos únicos, aquellas en las que pueden comparar múltiples casos del mismo suceso o sucesos semejantes. Además, detalla la forma en la que se produce el proceso de atribución. Heteroatribución, en la observación del comportamiento de otras personas. Autoatribución, observación al comportamiento de uno mismo o observación del ambiente. El modelo de covariación. Para Kelly, la inferencia para localizar la causa del efecto se puede realizar observando la covariación de diferentes causas potenciales con dicho efecto, como en un experimento. El efecto se atribuye a una condición que está presente cuando el efecto también lo está, y que está ausente cuando el efecto también está ausente. Así, el efecto se atribuye al factor con el que covaría. El modelo de covariación suele ser aplicable cuando el observador tiene información sobre más de un suceso o sobre diferentes casos de un suceso. Kelly distingue tres factores: persona, estímulo, situación, circunstancia. La atribución con la respuesta de una persona a estímulo es una determinada situación, dependerá del grado de las siguientes fuentes de información. Estamos en el primer punto, las personas, estímulo, ¿vale? Consenso. Con la respuesta de otras personas en esta situación. El consenso será alto cuando todos o la mayoría de los individuos que observamos se comportan como la persona estímulo. Consistencia, con la forma con la que esa persona ha respondido a ese estímulo anteriormente en otras ocasiones. Y distintividad, con respecto a la manera en que la persona responde a otros estímulos. Estas tres fuentes de información se pueden configurar según su intensidad, alta o baja, dado como resultado la posibilidad de realizar una atribución a la persona, al estímulo o a las circunstancias. Así se observa que existen 8 configuraciones informativas, 2x2x2. Hay 2 niños jugando en el recreo del colegio, circunstancia. Y uno de ellos, Alberto, la persona, le pone la zancadilla a otro que es Raúl, el estímulo. Nos preguntamos por qué Alberto le ha puesto la zancadilla a Raúl. Combinación 1. La combinación alta entre las tres fuentes de información, alta distintividad, alta consistencia y alto consenso, nos da una atribución segura al estímulo. Alberto no pone la zancadilla a ningún otro niño, distintividad alta. Alberto siempre le pone la zancadilla a Raúl, es una consistencia. Otros niños le ponen también la zancadilla a Raúl, alto consenso. Podemos inferir que la causa de este comportamiento está en el estímulo de Raúl. Combinación 2. Ningún otro niño le pone la zancadilla a Raúl. Consenso bajo. Alberto le pone la zancadilla a otros niños también. Distintividad baja. Alberto ha puesto siempre la zancadilla a Raúl. Alta consistencia. Inferimos que la persona, Alberto, la causa del comportamiento. Ejemplo, niño agresivo. La investigación empírica ha confirmado en general esta teoría y las predicciones de Kelly se consideran un modelo normativo según Fiske y Tyler. Por otro lado, se ha criticado que el principio de covariación que lo sustenta no es adecuado para realizar inferencias de causalidad, ya que la correlación no significa causación. Además, existen otras limitaciones. Cuando la consistencia es baja, los individuos aplican el principio del descuento, que consiste en que no encuentran una relación entre causa y conducta, por lo que se buscan otras causas para explicar la conducta. La información del consenso se infrautiliza. Se requieren múltiples observaciones para poder aplicar la covariación, es decir, necesitaríamos mucha información para realizar el proceso atributivo. Es un modelo excesivamente racional y en ocasiones la atribución se realiza de forma espontánea. Los esquemas causales. Debido a las críticas, Kelly propone la existencia de unos esquemas causales para hacer atribuciones cuando la información que recibe las personas son insuficientes, confusa o está distorsionada.
por ejemplo cuando se aplica el principio de descuento o la combinación de las dimensiones. Impide llegar a una atribución clara, bajo consenso, distintividad y consistencia. De esta forma define un esquema causal como una concepción general que la persona tiene sobre cómo interactúa un determinado tipo de causa para producir un tipo de efecto concreto. Se basa en la teoría de Heider, concretamente en la idea de que un fenómeno o acción puede tener múltiples posibles causas. Kelly propone dos tipos principales de esquemas. El primero es el esquema de causas suficientes múltiples, cuando un efecto ocurre por la intervención de al menos una de las causas presentes en la situación o por todas ellas juntas. Para explicar el aprobado de un examen sencillo basta con atribuir que se trataba de una tarea sencilla sin necesidad de acudir a otras causas. Puede actuar el principio atributivo de desestimación cuando el papel de una de las causas presentes en una situación disminuye por la presencia de las otras causas posibles. El empleado que alaba a su jefe es posible que sea amable, pero también quiera un aumento de sueldo. Y el esquema 2 es de esquemas necesarias múltiples. Es una situación en la que se dan varias causas, es necesario que actúen conjuntamente todas ellas para que se produzca el efecto. En el caso de aprobar un examen difícil, además del esfuerzo, es necesario que se tenga la capacidad necesaria. En ambos esquemas se aplica el principio atributivo de aumento, por el que el papel de una causa para producir un efecto aumenta si existe una causa inhibitoria en el momento en el que se produce el efecto. Por ejemplo, que sea el jefe el que alabe al empleado nos hace dar más importancia a sus características personales, puesto que la diferencia de estatus en este sentido sería una fuerza inhibitoria. Por otro lado, existen situaciones en las que solo una causa determina el proceso de atribución. En el caso de comportamiento moral, donde los perceptores entienden que solo los individuos inmorales se comportan de manera inmoral, solo es necesaria una causa. De esta forma se deduce que la presencia de un comportamiento inmoral, un robo, una infidelidad, implica directamente que el actor es inmoral o esquemas de causas necesarias múltiples. Sin embargo, los perceptores emplean el esquema de causas suficientes múltiples para explicar el comportamiento moral. Una disposición moral puede ser suficiente para un comportamiento moral, pero no necesaria, puesto que tantas personas morales como inmorales inhibirán este comportamiento cuando les sea ventajoso. Estos esquemas causales son el resultado de procesos automáticos. A menudo nos dedicamos mucho esfuerzo en realizar una atribución causal. A menudo no dedicamos mucho esfuerzo en realizar una atribución causal. Y es en aquellos casos en los que nos encontramos con un evento inesperado cuando entraremos en un procesamiento elaborado. Esto se debe a en que en otras ocasiones inesperadas no sabremos explicar la conducta del actor a través de esquemas o tenga un mayor impacto sobre nosotros, por lo que necesitaremos realizar una atribución causal precisa. En el lado opuesto, cuando los eventos de nuestra vida diaria son esperados, no son involucrados en un proceso elaborado para determinar una atribución causal. Según Kelly, cuando los eventos se ajustan fácilmente a los esquemas causales existentes, confiamos en ellos en lugar de pensar mucho sobre por qué ocurrieron esos eventos. Estos esquemas causales provienen de dos fuentes. Uno, nuestra experiencia personal y dos, conocimientos culturales generales. Cuando un evento que observamos no es particularmente inesperado o importante para nosotros y además no se ajusta fácilmente a un esquema causal obvio, es probable que basemos nuestra atribución causal en cualquier factor. Pensamiento mágico. El pensamiento mágico es la tendencia a creer que pensar sobre un evento antes de que ocurra puede tener influencia o ser determinante en dicho evento. Es un ejemplo claro de esquema de causas suficientes múltiples y principio de desestimación. Este tipo de atribución es una forma de explicar la causa de un evento determinado, pero es un tipo especial de atribución porque va más allá de nuestra comprensión científica de la causalidad y racionalmente es poco realista que las cosas ocurran solo porque las pensamos. Niños, este tipo de pensamiento se desarrolla en el periodo preoperatorio, entre 2 y 7 años. Freud propuso que los niños desarrollan esta creencia porque sus pensamientos a veces parecen materializar lo que quieren, los regalos de los Reyes Magos. Si un niño tiene hambre, pensará en comida y tal vez llore y los padres le darán comida. Y en la edad adulta, Langer demuestra cómo los individuos a los que le permite comprar un número de lotería, donde puede elegir ellos mismos el número,
tienen la creencia de que tienen más probabilidades de ganar que si le dieran un número aleatorio. Esta ilusión de control sobreestima nuestra capacidad de controlar resultados que realmente son aleatorios o fortuitos. Proning y Coles inducían a los participantes de un experimento a pensar pensamientos de ánimo hacia un jugador que va a tirar un tiro libre. ¡Puedes hacerlo! Al encestar, los participantes sentían cierto grado de responsabilidad con el acontecimiento. Lo mismo con el ejemplo del vudú y el dolor de cabeza del tema anterior. El pensamiento mágico también se produce a nivel grupal. Puede observarse en rituales religiosos como observar un tabú determinado. Consecuencias de las atribuciones. La teoría de la motivación del logro de Weiner. Weiner aplica las teorías de Heider y Kelly a la conducta de logro haciendo aportaciones en el campo teórico de la atribución y en la dimensión aplicada en la motivación del logro. La teoría de motivación del logro de Weiner propone que la atribución causal de conductas de logro influye sobre las emociones y las expectativas. Introduce la mediación cognitiva, la atribución causal, entre el estímulo y las respuestas afectivas y las expectativas, que influirán en el último término en la motivación. Por ello se considera la atribución causal como elemento central en la motivación del logro. Este modelo explica la conducta del logro mediante atribuciones causales percibidas por la persona sobre los resultados. Iniciamos una secuencia motivacional cuando obtenemos resultados o éxito o fracaso, por lo que se experimentarán sentimientos de felicidad o frustración. Después iniciaremos un proceso de búsqueda, proceso de atribución causal, para establecer la causa de esos éxitos o fracasos. Weiner considera que estas emociones, felicidad o frustración, tristeza, son independientes de la atribución, ya que son directamente dependientes del resultado, es decir, previas al proceso de la atribución causal. Por otro lado, en el contexto de la conducta del logro, aunque el número de causas puede ser alto, todas ellas pueden analizarse a base a ciertas dimensiones causales, locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad. De esta manera, Weiner establece 8 celdas donde pone la estructura de percepción causal, tras lo cual se producen las consecuencias psicológicas en el proceso, emociones y expectativas que influirán en la conducta futura. A través de estas dimensiones se situarán la causa, en particular, entre los extremos que van a definir cada dimensión. La importancia de estas dimensiones se debe a que con las expectativas y emociones específicas, que en este caso sí son dependientes de la atribución causal. Estas dimensiones son 1. Locus de causalidad. Indica si una acción o sus resultados se atribuyen a factores internos o externos de la persona que la realiza, relacionada con sentimientos de autoestima y orgullo. Cuando más interna sea la atribución que realiza el individuo de la conducta de logro, mayor magnitud de emociones si se logra o no el objetivo. Estabilidad. Muestra si es una causa, no varía a lo largo del tiempo. Relacionado con expectativas y sentimientos de esperanza y desesperanza. Cuando más estable sea la situación, más sentimiento de desesperanza se puede generar a través de procesos de atribución causal, aumentando o disminuyendo la expectativa de logro de futuro. Controlabilidad. Indicará el grado en que una persona posee control voluntario sobre la causa. Situaciones controlables, culpabilidad y vergüenza hacia uno mismo, y situaciones incontrolables, compasión, gratitud e ira hacia los demás. De esta forma, según Weiner, podríamos predecir la conducta si atendemos al tipo de emoción que el proceso de atribución causal promueve, ya que las emociones influyen en la motivación hacia el logro futuro. Asimismo, refleja la dimensión causal en la que el individuo se centra. Por ejemplo, ante un fracaso, un suspenso, la persona puede sentir sentimientos de culpabilidad por el resultado académico. Dimensión de controlabilidad. Realizando una atribución causal controlable, no me he forzado nada. Al mismo tiempo, estos estímulos pueden construir un modo de motivar para no volver a tener este tipo de resultados en el futuro, recuperar la asignatura. Weiner destaca el papel mediacional de la emoción y la expectativa con su teoría porque conectan directamente causas antecedentes con la conducta futura. Es más, Weiner y Graham, 1989, hacen referencia a emociones que denominan sociales, ira, compasión, culpabilidad, gratitud, y que se relacionan con las dimensiones de locus de causalidad y de controlabilidad.
Es decir, a emociones como la ira o la vergüenza le seguirían sistemáticamente conductas de rechazo o retirada del objeto del motivo del logro. La gratitud, la compasión y la culpabilidad promoverán la aproximación al objeto motivador. La dimensión de la estabilidad. Adicionalmente a las emociones, el modelo también contempla las expectativas como mediadoras entre la atribución y la conducta, mediación realizada principalmente a través de las dimensiones de estabilidad. Las expectativas serán dependientes de la estabilidad atribuida a la causa. El modelo atributivo de Weiner relaciona las expectativas con la dimensión de estabilidad a través del principio de expectativa. Los cambios de expectativa de éxito después de un resultado están influidos por la inestabilidad percibida de la causa y sus tres colorarios. 1. Si el resultado se adscribe a causa estable, existirá una mayor certeza de obtener el mismo resultado en el futuro. 2. Si el resultado es una causa inestable, se percibirá una mayor probabilidad de no volver a obtener ese mismo resultado. Y 3. Si se estima una mayor probabilidad de volver a obtener resultados procedentes de causa atribuida a factores inestables. Mira, aquí explican lo que es corolarios. Se refiere a las conclusiones y resultados que derivan de un principio o un concepto principal. Vale. Es decir, la estabilidad se relaciona con el logro futuro a través de las expectativas, y esto depende además del tipo de resultado obtenido. Si has obtenido un éxito y se estima de alta estabilidad, se crearán unas expectativas favorables de conseguir los mismos resultados. Una alta estabilidad atribuida a la causa y un fracaso previo genera expectativas desfavorables. Este patrón se invierte en el caso de que se perciba una baja estabilidad, ya que si obtuvo un fracaso previo, se generan expectativas favorables, ya que existe una mayor probabilidad de cambios de resultado. Sin embargo, se generan expectativas desfavorables si se ha obtenido con éxito anteriormente. Errores y sesgos atributivos. Como en otras áreas de la cognición social, los sesgos y errores atributivos permiten conocer mejor los procesos de atribución y cómo ocurren en la realidad. El error fundamental y el sesgo de correspondencia se origina en la teoría de Heider, donde el error fundamental de la atribución o sesgo de correspondencia hace referencia a la tendencia a atribuir la conducta exclusivamente a disposiciones del actor e ignorando el poder de los determinantes situacionales, de la conducta de los individuos a través de las diferentes situaciones. Si hacemos referencia al modelo de Kelly, se observa con mayor frecuencia la covariación del efecto con la persona, que con el estímulo, infrautilización de la información de consenso o la circunstancia, ignorar la influencia de la situación sobre el comportamiento. Los riesgos de la existencia de este error la destaca Fiske y Taylor al poner el foco sobre la posibilidad de que se perciba como responsables de su situación a personas que son víctimas de una circunstancia. Una mujer trabajadora puede percibirse como perezosa cuando falla en algún aspecto de su trabajo por exceso de cargas familiares. Se puede pensar que un niño que suspende los exámenes no estudia cuando en realidad está sufriendo un proceso de desestructuración familiar. Este sesgo se explica por determinantes cognitivos y socioculturales. Los cognitivos se consideran el error fundamental como un efecto de saliencia del actor sobre la situación. Cuando se observa a una persona, lo que destaca es su conducta, mientras que los factores de fondo o situaciones pueden pasar inadvertidos para el observador. Y los factores socioculturales, como son las creencias en un mundo justo, muy habituales en culturas individualistas como los occidentales. Lerner, 1980, muestra cómo tenemos la tendencia a pensar que el mundo es un lugar justo en que quien se esfuerza consigue el éxito o que las cosas positivas le suceden a la gente honesta. Una forma de mantener esta creencia es a través de atribuciones internas. Si las personas están fuertemente motivadas en creer que el mundo es justo, es muy probable que aparezcan procesos de culpabilización de la víctima, pobreza, contraer enfermedades, ser víctima de violación o maltrato, etc., olvidando los determinantes situacionales del proceso. Después de 40 años de investigación sobre el error fundamental de atribución y el sesgo de correspondencia, se ha comenzado a mostrar sus diferencias, según Gaworowski 2004. El sesgo de correspondencia es una forma de procesamiento de la información. Los seres humanos realizan erróneamente inferencias correspondientes a partir de la observación de una conducta forzada situacionalmente. El error fundamental de atribución es una tendencia general a preferir
las atribuciones personales o disposicionales, ignorando las influencias situacionales sobre el comportamiento que estaría afectada por la cultura. Culturas individualistas, muy afectados por este error, y las culturas colectivistas no se ven afectadas por él, son más conscientes de la situación sobre el comportamiento. La evidencia de esta diferenciación se debe a la realización de experimentos en distintas culturas que varían en la dimensión individualismo-colectivismo. Miyamoto y Kitayama muestran que cuando la conducta es muy distintiva, como el experimentador de John y Harris, estas diferencias desaparecen y japoneses colectivistas y americanos individualistas aplican igual el sesgo de correspondencia. En vista de esta distinción, la evidencia científica es bastante consistente en la hipótesis de que los miembros de las culturas individualistas tienen un sesgo cognitivo persistente, error fundamental de la atribución, que favorece la información disposicional o atribución interna, y que los miembros de las culturas colectivistas muestran menos este sesgo, pero de ninguna manera de esto implica que miembros de ambas culturas apliquen en la misma medida que va a sonar la alarma. Si tienen una buena razón para no atender o descontar los determinados situacionales, sesgos de correspondencia. Infrautilización de la información de consenso. A partir del modelo de covariación de Kelly, sería de esperar que la persona que realiza la atribución usara en igual medida las tres fuentes de información causal: consenso, distintividad y consistencia. Sin embargo, el estudio de MacArthur permitió observar que la información de consenso era menos explicativa que las otras dos fuentes de información, distintividad y consistencia. Es decir, los participantes no daban igual importancia a la información sobre si muchas personas se comportaban como la persona estímulo en la situación, consenso, que a la de la misma persona ante situaciones similares o diferentes, estímulo. A ver, muchas personas, misma situación, mismo comportamiento, consenso. Resulta de gran información la comparación con las otras personas que están en la misma situación, sobre todo en circunstancias de alta incertidumbre y ambigüedad. Sin embargo, según Fiske y Taylor, aunque la información de consenso pueda cambiar nuestra percepción de cuán común es una experiencia, la experiencia en sí misma no cambia, no la explica. También puede ocurrir que este tipo de información no se considere tan de confianza como otro tipo de observaciones o experiencias. De esta forma, muchas veces, después de obtener información cuando ha gustado algo a otras personas, por ejemplo una película o un discurso político, para evaluar la credibilidad de esta información, nos interesemos por el tipo de personas que son y si se parecen a nosotros. La información que recibimos sobre el comportamiento o reacción de otras personas ante una determinada situación, más allá de nuestra propia experiencia directa, necesita pasar por un filtro que indique en qué medida es válida y relevante para la situación. El efecto de falso consenso. La información de consenso, a partir de infrautilizarse, también la distorsiona al observador. El sesgo de falso consenso es la tendencia de las personas a creer que su forma de actuar es la que harían los demás en una determinada situación y que otras personas reaccionan de la misma manera en las mismas circunstancias. Atribuciones defensivas. Una demostración clara de la influencia de la motivación en la atribución fue al estudiar la responsabilidad por un accidente. Walter, 1966, a través de un sencillo escenario donde un coche aparcado caía por una colina, encontró que los observadores del accidente consideraban mayor la responsabilidad del dueño del coche cuando las consecuencias del accidente eran graves que cuando eran menos importantes. De esta forma, el observador pone distancia entre lo ocurrido y la posibilidad de que pudiera suceder lo mismo a él. Ver al propietario como el culpable, atribuyéndole la responsabilidad a la víctima, le hace creer que a él no le pasaría lo mismo, ya que hubiese actuado diferente para que el accidente no ocurriese. Sin embargo, percibir un accidente leve puede considerarse menos amenazante y por ello se puede percibir menos responsabilidad del implicado. Posteriormente, Shaver, 1970, aclara que la atribución defensiva depende de posibilidades situacionales y similitudes personales. Si se parece personalmente al implicado en el suceso negativo, el observador tiende a atribuir la acción a la casualidad.
Por el contrario, si no hay similitud entre el observador del acontecimiento amenazante y el actor, la tendencia del primero será la de atribuir la responsabilidad de lo sucedido al implicado. Chávez, 1975, describe la atribución defensiva como un deseo por parte de los observadores de hacer cualquier atribución que pueda reducir la amenaza que representa la situación para ello. De esta forma aumentará la atribución interna de la responsabilidad en un accidente cuando mayor sea la gravedad de sus consecuencias, siempre que el observador se considere personalmente distinto al actor del acontecimiento y con posibilidades de encontrarse en una situación parecida. Atribuciones favorecedoras del yo. Los sesgos favorecedores se han intentado explicar como un fenómeno motivacional y desde el modelo de covariación es posible entender que la explicación esté en el procesamiento de la información y por lo tanto que se trate de un proceso cognitivo. La influencia de la motivación en los procesos de atribución se observa asimetría en las atribuciones en función del resultado logrado en la acción. Tendemos a atribuir los éxitos a factores internos, la capacidad o el esfuerzo, sesgos autoenlazadores, aumenta la autoestima personal. He aprobado, profesor, mis alumnos aprueban porque mis métodos son didácticos. Fracaso o elementos externos, la mala suerte o la casualidad. Sesgos autoprotectores. Nos protege la autoestima reduciendo la sensación de estrés y malestar. Me han suspendido. Profesor, mis alumnos suspenden porque no se esfuerzan. El proceso cognitivo desde el modelo de covariación se considera la posibilidad de que la persona pueda percibir la covariación entre sus comportamientos y el éxito, pero no entre sus comportamientos y el fracaso. Ross y Fesher consideran que tanto los procesos motivacionales como los cognitivos constituyen la base de estos sesgos. Personas con racionales y racionalizadoras algunas veces explican y otras justifican. Por otro lado, se plantea que es posible que tengamos la tendencia a implicarnos en actividades en las que tenemos posibilidad de éxito porque poseemos la capacidad necesaria para realizarla adecuadamente, así no atribuiremos el éxito por nuestra capacidad y pensemos en la mala suerte o casualidad si fracasamos. En cuanto a las consecuencias para la adaptación de las personas de los sesgos favorecedores del yo, en contextos laborales y educativos, se ha observado que este sesgo se asocia con baja autoestima y sensación de malestar, al aumentar la falta de implicación con el contexto académico o de trabajo. En este sentido, no predice mayores niveles de logro, de manera que es posible que el efecto positivo de las atribuciones de autoensalzamiento se produzca a corto plazo, pero no a largo plazo. Efecto actor-observador. Se da cuando comparamos la atribución del comportamiento del otro, la que hace el observador, con la atribución del propio comportamiento, la que hace el actor. John y Nisbet, 1972, fueron quienes definieron el efecto actor-observador como una tendencia persistente del actor a atribuir sus acciones a las exigencias ambientales, mientras que el observador tiende a atribuir esas mismas acciones a disposiciones personales estables. O sea, el actor exigencias ambientales y el observador disposiciones personales estables. Para que ocurra este efecto no es necesario que en una situación concreta haya una persona actuando y otra observando. Se trata simplemente de la comparación yo-otro a la hora de hacer una inferencia causal sobre su acción. Nuestra timidez a la hora de hablar un idioma extranjero lo atribuimos a que no se fomenta la expresión oral en las clases que hemos recibido, pero la timidez ajena para lo mismo la asociamos a su torpeza con los idiomas. Cuando se trata de una situación que implica un éxito frente a un fracaso, como una tarea académica o laboral, pueden entrar en juego los sesgos autoensalzadores o favorables al yo. Existen varias explicaciones de este efecto actor-observador, como las explicaciones de origen motivacional y lingüístico, pero la más estudiada se centra en las diferencias en el nivel de información entre actor y observador. La cantidad y tipo de información accesible al observador es diferente de la que es accesible al actor. El actor conoce sus propios sentimientos, intenciones e historia pasada, que le proporciona información de consistencia y distintividad. Está en mejor posición para valorar si los signos situacionales son facilitadores, neutros, inhibitorios para su conducta y desestimar el papel de las causas que son menos probables. El observador tiene poca información sobre el actor,
por lo que hace inferencias a partir de una acción inmediata, de la que él deduce que el actor se comporta casi siempre de esa misma manera. Storms, 1973, ilustra la explicación perspectiva a partir de la idea que existe una diferencia de perspectiva entre actor y observador. Supuso que cuando las personas perciben una situación desde un ángulo distinto al mostrado en primer lugar, pueden cambiar sus atribuciones. También hay intervención de aspectos motivacionales en la que la distinción entre uno mismo y los otros, haciendo probable que las atribuciones del actor estén más motivadas por el deseo de mantener la propia autoestima que las heteroatribuciones del observador. El metaanálisis, desarrollado por Mayer 2006, este efecto es más potente si individuos o grupos muestran rasgos muy distintivos, si aumenta el conocimiento personal del otro y cuando se explican hechos hipotéticos. La simetría característica del efecto se produce con eventos negativos, mientras que se invierte en positivos. El efecto actor-observador tiene las implicaciones para las relaciones interpersonales e intergrupales cuando las cosas van mal. En una relación de amistad, un matrimonio o una alianza entre países, es probable que cada actor vea al otro como responsable de los problemas. Sin embargo, Stone, 1973, sugiere que una forma de eliminar el efecto intensificador de conflictos que puede promover el efecto actor-observador es promover que se tome la perspectiva de la otra parte para de esta forma calmar tensiones y promover un mayor consenso.